¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Después de llevar más de 16 años probando coches y más de 600 coches a mis espaldas, os aseguro que es difícil que un vehículo me impresione y se van acumulando las experiencias pues con matices. Y de vez en cuando aparece un coche que te cambia los esquemas. Este vehículo no es nuevo y el motor tampoco, ya lleva unos años en el mercado, más de 3, pero yo he podido hincarle el diente actualmente y estoy impresionado. Y me estoy refiriendo concretamente a cómo va el Honda Civic actual, las características que tiene, un vehículo que fue actualizado hace ahora algo más de 2 años, y especialmente del motor 1.5 turbo de gasolina. Las más económicas son el 1.5 turbo de 182 caballos, el 1.0 turbo de 126 caballos, que es una versión reducida en caballos y también en cilindros, son 3 cilindros, de este 1.5 y por encima, por supuesto, el Type R con sus 2000 centímetros cúbicos, una versión gloriosamente deportiva. Pero realmente el 1.5 turbo de Honda es probablemente el mejor motor que se ha hecho en esa cilindrada hasta la fecha. Y si me apuráis, uno de los mejores motores que he probado. Yo no sé si el mejor en general es prácticamente imposible, pero en ese rango de potencia, y desde luego hasta los 1500-1600 centímetros cúbicos, yo no he probado un motor igual. Así que en este vídeo me quiero centrar en explicarte exactamente cuáles son los secretos que hay detrás de ese motor de Honda, por qué es tan bueno, por qué son tan buenos los de Honda haciendo motores específicamente en este caso de baja cilindrada, y luego también algunas cosas acerca del Honda Civic, que es un vehículo, bueno, pues que no es un coche generalista, es un coche que es tirando a caro para las prestaciones que ofrece respecto a la competencia, pero que tiene atributos muy interesantes. Así que si os parece vamos a hablar un poco de los secretos del motor y luego en qué se traduce eso a la hora de utilizar el coche. Pero vamos a empezar por la técnica. Las cuestiones relativas a las características del motor están claras. 1.5 turbo, 182 caballos. ¿Qué es lo que diferencia este motor del resto? Pues lo diferencia las sensaciones que te transmite al pedal del acelerador, lo inmediato que es, la sensación que tienes de motor atmosférico, de un motor que está lleno en todo el rango de revoluciones, que no tiene retrasos a la hora de entregar la potencia, incluso a bajas vueltas, que es a donde se le ven las costuras a muchos motores turbos, y al mismo tiempo cómo empuja igualmente fuerte a altas vueltas hasta las 6500 revoluciones por minuto, entra directamente con muchísima fuerza, aunando todas las características positivas de un motor turbo y un motor de gasolina. Cuando lees la información técnica de Honda, constantemente lo está comparando con un 2400 atmosférico, demostrando que tiene unas sensaciones ligeramente superiores con un consumo claramente inferior. Y esto es lo que lo diferencia del resto de motores. Las sensaciones que te ofrece el acelerador, lo bien que va en general, parece un motor atmosférico bueno, no un motor turbo, con todo lo positivo que tiene eso, pero es que luego además tiene todos y cada uno de los caballos que anuncia, y en añadido los consumos son bajísimos, hasta el punto de que posiblemente de todos los motores que hay en el mercado que no tienen una máquina eléctrica apoyándolo, sea un híbrido ligero, sea un híbrido convencional o un híbrido enchufable, por supuesto, es el motor que menos gasta del mercado, siendo brillante además a la hora de ofrecerte rendimiento para hacer una conducción alegre. Y eso es lo que lo hace tan especial y tan específico en concreto, y por eso es uno de los mejores, de verdad, motores de 4 cilindros de la historia de la industria del automóvil. ¿Cuáles son los secretos del motor? Bueno, pues Honda, en su información técnica, que es muy abundante e interesante, por eso merece la pena empezar por ahí, te relata que 3 son los secretos o los misterios del motor. Por supuesto, Honda, y esto no lo cuentan, lleva muchísimos años trabajando con sus sistemas de distribución variable, con el sistema VTEC, que tan buen resultado da en los motores atmosféricos en general, y en este caso Honda es uno de los grandes dominadores de la admisión, y en este caso el escape variable. Pero no me voy a anticipar. Tenemos claro que Honda es muy bueno fabricando motores atmosféricos, le faltaba meter el turbo, la guinda, y eso es lo que ha hecho Honda en este motor. Y además, con la inyección directa. Vamos a empezar con el asunto de la inyección directa, porque como os he estado contando en muchos de mis vídeos, el gran enemigo del downsizing, de los motores de baja cilindrada, con turbo y con alta potencia específica, es la detonación. Esas explosiones fuera de lo que es el ciclo normal de la combustión de un motor de gasolina que pueden provocar a medio y a largo plazo directamente la rotura del motor, cuando no, unos consumos exagerados, que es uno de los problemas, como digo, que tiene el downsizing. ¿Cómo lo corrige esto Honda? Bueno, pues poniendo inyección directa. La inyección directa, como sabemos, tiene un problema también de emisión de partículas, que hoy en día ya está controlado con un filtro al final del tubo de escape, de los escapes de los gases, pero en este caso la inyección directa tiene 2 ventajas básicas. Una ventaja, por supuesto, es el aumento del rendimiento,
al poder inyectar el combustible a mayor presión, y la otra, y la gran clave, es poder refrigerar dentro de la cámara de combustión para tener siempre bajo unos estándares de temperatura las explosiones que suceden en el interior. Con la inyección directa se puede refrigerar con esos chorros de gasolina y el vapor que generan mucho mejor la cámara de combustión y así controlar la detonación. Pero el otro gran secreto para poder controlar la detonación es justamente el flujo de aire, las turbulencias que se generan tanto en el conducto de admisión como en la misma cámara de combustión, una turbulencia que es capaz de hacer explotar con la chispa la mezcla a más velocidad de lo que lo hace en otros motores. De esa manera, aumentando la velocidad a la que hay la combustión, se está previniendo también que haya combustiones espontáneas, es decir, detonaciones. Así que primeros dos misterios, una inyección directa bien diseñada y unos conductos de admisión absolutamente pensados para generar el máximo de turbulencia y de esa manera que la mezcla esté lo más homogénea posible y acelerar de esa manera la combustión del motor. Ese sería el punto número uno, pero hay mucho más. Uno de los grandes secretos de este motor, como os estoy anunciando, es justamente el sistema de admisión y de escape variable. Es un WTEC que controla los tiempos tanto de las válvulas de admisión como las válvulas de escape. Y aquí está uno de los grandes secretos y los misterios de por qué funciona tan bien este motor unido a un turbocompresor. Uno de los problemas de los turbocompresores en los motores actuales y en los anteriores es justamente el retraso, el turbolag, que es como se conoce comúnmente este fenómeno según el cual no solamente desde que pisas el acelerador tienes un tiempo hasta que el coche entrega la potencia, sino que además justamente por eso, porque lo hace de manera diferida, es difícil de controlar, de modular con el acelerador exactamente la presión que le quieres dar, el nivel de aceleración exacto que le quieres dar al coche. En este coche las sensaciones de que haya retraso o de que no se pueda modular no existen, y eso es gracias al sistema de admisión y de escape variable. Y ahí lo que está intentando y buscando Honda, intentando conseguir, es que especialmente a bajas vueltas, a donde está el lag, no suceda el fenómeno, jugando con la apertura y el cierre de las válvulas para que los mismos gases que entran con la mezcla directamente al cilindro ayuden a empujar los últimos gases de escape que están saliendo. Hay un momento en el que las dos válvulas están abiertas y se produce una corriente de aire, un barrido que llaman los anglosajones con el término scavenging, que lo que está haciendo es ayudar a que se escapen a más velocidad los gases de escape, precisamente con objeto de que ayuden a aumentar la velocidad de la turbina y de esa manera, teniendo más gases de escape acelerados, tenemos mayor giro de la turbina y por ende mayor capacidad para poder sobrealimentar el motor y no tener esos retrasos hasta que hay muchos de gases de escape, es decir, está empujando claramente el motor ya a unas cargas medias y altas. Y la verdad es que Honda lo consigue. Y además, el otro secreto, ahí está el principal, justamente generar esta corriente que favorece la salida de los gases de escape para acelerarlos, está el asunto del tamaño de la turbina y el tamaño de los álabes de la turbina, que aquí está perfectamente estudiado para que el compresor pueda girar a muy alta velocidad muy rápido. Efectivamente, estamos hablando de un 1.5, es un motor con 180 caballos, no estamos hablando de un superdeportivo, pero tampoco la potencia es pequeña. Está todo muy bien estudiado y controlado. De la misma manera, igualmente, que este turbo, controlado electrónicamente, tiene una válvula de descarga también electrónica que ayude a controlar exactamente el flujo de los gases de escape. Y en la práctica lo han conseguido que la respuesta del motor sea inmediata y que cuando caes una marcha larga y aceleras no tengas esos retrasos desagradables que tienen los turbos. Y por último también otro secreto muy importante es la refrigeración. Lógicamente este motor tiene un turbo con intercooler y cuanto más fríos entran los gases de escape, más rendimiento vamos a tener en el motor. Honda da como el dato que en este motor puede llegar a haber gases de escape a la salida que lleguen hasta los 1000 grados de temperatura y es súper urgente refrigerarlo. Si os acordáis, hemos estado hablando de que la inyección directa ayuda a refrigerar la cámara de combustión. Además, este motor tiene un sistema de refrigeración por agua en el envoltorio de los cilindros para ayudar a bajar la temperatura. Y de esa manera, con ese sistema de refrigeración por agua directamente en el entorno de los cilindros más la inyección directa, consigue reducir al máximo los gases de escape para que el rendimiento del motor aumente. Importantísimo para conseguir consumos. Y en la práctica, todo esto sumado, ¿cómo funciona? Pues muy bien. Funciona de manera excelente. Es un coche, como digo, con el que puedes conseguir de manera consistente, conduciendo de manera relajada, con 180 caballos inmediatos debajo del pie, consumos por debajo de los 5 litros a los 100. Seguro que estás pensando cuánto consume. En una conducción intentando mantener unos 120-125 km por hora, que es lo máximo legal a lo que nos dejan circular, vamos a estar clavando los 6 litros, 6,2, 6,1, 6,3 en función de las circunstancias de tráfico. Y a poco que la media baje de los 120, vamos a bajar de los 6 litros. Si nos alegramos con la conducción y le damos caña
al motor, no vamos a estar por encima de los 8 litros y pico, salvo que vayamos ya al límite. O sea que es un motor extraordinario, como digo, y por cierto, además, con la versión Sport que yo he probado, con un ronroneo, con ese escape opcional, muy interesante y muy bonito, que en ningún caso molesta en el interior. Esa sería, por cierto, una de las cosas que le puedo criticar al coche, que el ruido en el interior, como viene siendo norma en la mayoría de coches japoneses, es superior al de una berlina media europea. Y en ese aspecto el Honda Civic está un pelín por detrás, aunque no llega a ser molesto. Otras cosas que no me han gustado del coche, bueno, pues básicamente, al margen del ruido en el interior, el equipamiento multimedia, como siempre, es un equipamiento que está anticuado, que está obsoleto por calidad de las grafías, por resolución, por la cantidad de sistemas que podemos tener, aunque es un coche completo, que tiene además sus sistemas de asistencia a la conducción. En general todo es bastante de hace 8 o 10 años, especialmente ese ordenador de viaje, que sigue teniendo esa palanca gigantesca con la que resetrear el trip, pero ¿cómo es posible que todavía estemos en el año 2020 con eso? Y bueno, pues un menú del ordenador de a bordo que hay que girar alrededor de él, dar vueltas para llegar simplemente a consultar una cosa. Si te has pasado no puedes volver atrás, cosas que son como muy antiguas. Al margen de eso, es un coche que tiene muy pocas pegas. Esas son las pegas que yo le puedo poner mayores, porque hay cosas también que son no pegas sino inconvenientes, y es que es un vehículo que es una berlina grande, mide 4,52 metros, es más grande que sus competidores, más largo, por eso también su precio, tiene un maletero bastante alto, bastante grande, 478 litros, 420 si lo compras con la versión Sport, que tiene esos escapes especiales que anulan el segundo nivel del maletero, donde te cabe una mochila grande perfectamente, pero es un coche, curiosamente, que tiene un tamaño interior superior, es decir, es un coche que tiene más tamaño que la media, porque es más grande, aunque proporcionalmente no es mucho más grande, pero es algo más grande, con lo cual sobrado para 4 personas, pero tanto para acceder a las plazas delanteras como a las traseras, tienes un poquito más de dificultad precisamente porque los asientos están muy bajos en el puesto de conducción, y eso es otra de las cosas que lo diferencia. Cuando te subes a este coche te estás subiendo más a un coupé que a un vehículo con todas estas vocaciones prácticas que tiene. Yo me lo he llevado de viaje con 4 personas, con un montón de equipaje, y nos ha ido de fábula. Pero luego la posición de conducción tiene un asiento que es muchísimo más bajo que la media, una cosa muy llamativa y que cada vez encontramos menos en los coches que nos venden en la calle, con lo cual yo particularmente me he sentido muy alegre porque por fin he podido poner el asiento en el culo, ponerme allá abajo, que es a donde me gusta conducir, algo que a lo mejor puede molestar a personas que no sean muy altas, o personas que tengan cierta dificultad para moverse y para sentarse en el asiento. Y además de eso, una dirección con un tacto bastante directo, un coche que se siente al conducir, con unos Michelin Prime así, que no son los pata negra, pero que van muy bien, y luego esa palanca de cambios, esa caja de cambios típica de los japoneses, Honda, Mazda, que está claramente por encima de la media. Al final, asientos, volante, caja de cambios, posición de conducción, interfaces perfectos para disfrutar de la conducción. Es un coche que se disfruta conduciendo, es un coche que responde con agilidad. En términos de agilidad y de dureza de suspensión estaría en la gama media, es decir, no es ni de los más duros ni de los más blandos, está muy bien calibrado bajo mi punto de vista, tirando un poquito hacia lo duro, parecido por ejemplo al Kia Ceed, y por lo demás se conduce de maravilla, como digo, con estos condicionantes y con estos matices que te he contado. A nivel de calidad de acabados, para los 30 y pico mil euros que vale esta versión Sport, bueno, pues espartano, como la mayoría de los japos, con mucho diseño, pero la calidad de los materiales es básica, pero yo creo que muy bien rematados, y en este caso es más importante que los ajustes estén bien hechos, que no que tengan materiales como muy ricos o muy vistosos, ¿no? En este coche no lucen mucho a la vista, pero realmente es un coche que parece y está muy bien rematado dentro de ese tono interior, pues más bien de insulsez. Así que en resumen, queridos amigos, un coche que me ha encantado, un coche que desde luego no me importaría tener, que conjuga una vertiente deportiva clara con toda la practicidad de un coche de su tamaño y con un buen espacio interior, y un motor con unos interfaces de conducción claramente más deportivos que la media, un motor que es una auténtica joya, un auténtico disfrute, poderlo utilizar de manera deportiva, poderlo utilizar relajadamente, poderlo utilizar buscando consumos, pudiendo utilizar de todas las maneras en las que se disfruta un coche con unos consumos mínimos para el rendimiento que da. Así que un coche muy recomendable. He tardado en poder probar el Civic, pero desde luego he quedado impresionado. Muy buen coche. Así que nada más, queridos amigos, esto es lo que os quería contar de este coche y de este motor, que lo teníamos en el tintero y me lo habéis pedido decenas de veces. A ver si pronto podemos probar la versión de 3 cilindros, la 1000 y también la Type R, y seguir profundizando en estos coches japoneses no tan conocidos, que son extremadamente interesantes. Hasta el próximo vídeo, amigos. Hasta la próxima. Adiós.